todas esas referencias para hablar de lo que se espera y de lo que se está viviendo en los mercados, tenemos que, y contamos, como suele ser habitual cada jueves, con Pablo García, director de Diva Conserva Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Quería preguntarte, para arrancar en este escenario, antes de mirar a lo que puede ser lo que llegue por parte de Bank Inter, ¿cuál es el escenario en que se tiene que fijar el inversor? Bueno, son los resultados, ¿no? Yo creo que hemos pasado ese periodo de deflación, esos datos que incluso ayer sorprendentemente gustaron mucho en el Reino Unido y todavía una inflación descontrolada, aunque fue un poquito mejor de lo previsto, ¿no? Y con una Unión Europea que tiene una inflación ya en el 5,5%, tanto en tasa general como subyacente. No es suficiente desde nuestro punto de vista, pero yo creo que el mercado, ya que has preguntado, está mirando claramente a los resultados que ya empezamos a tener las grandes tecnológicas publicando resultados y ahora, bueno, lo que se ha demostrado es que las sorpresas positivas han llegado al sector financiero, que se había quedado muy retrasado y con unas cifras de calidad, sobre todo en la parte comercial, pues aprovechando las subidas de tipo en los márgenes y en los niveles de rentabilidad. Y bueno, pues ya depende de tu perspicacia entrar en detalle de algunas de las cifras de las más importantes, ¿no? Como Tesla, como Netflix, como IBM, que estuvimos viendo ayer noche. Bueno, precisamente de todos esos gigantes que rendían cuentas y que el mercado vigilaba márgenes en uno, lo que han hecho en otros márgenes, los descuentos, la tecnología. Cuéntanos qué destacarías de todo ese repertorio, de todo ese portfolio de compañías, ¿con qué te quedas? Bueno, yo me quedo con que el mercado ha cotizado, digamos, un escenario muy positivo. Los resultados yo no puedo catalogarlos en absoluto de decepcionantes porque son buenos resultados, pero estamos en un nivel de valoración tan sumamente elevado que es normal que el mercado pues sea más quisquilloso, busque más el fallo, ¿no? Dentro de unos resultados yo creo que notables, porque un Tesla que crece en ventas un 47% y supera estimaciones de ventas, unos márgenes que son del 18,2% en el entorno actual, algo por debajo del 18,8%, no podemos catalogarlo de decepcionante, ¿no? Pero preocupa esa evolución en los márgenes, ese incremento del CAPEX, ¿no? Que también superó un poquito lo previsto, pero también partido de expectativas en BPA ajustado. Hombre, el focus está, y quizás también llama un poco la atención, de los más en el ahorro de costes, y sin embargo también habla del desarrollo de productos, lo cual puede ser un poco chocante, ¿no? Estás nadando y guardando la ropa. Hablo poco del Cybertruck y bueno, pues hablo de aceleración de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, quizá un poco vago, ¿no? El mercado esperaba un poco más, ¿no? Por eso esa caída en el aftermarket del 4%. Yo destacaría también Netflix, que yo creo que la compañía de streaming ha pasado con nota los resultados, insisto, que tenemos que analizarlo desde el punto de vista analista, y otra cosa es la evolución del mercado, que hasta caía un 8% en el aftermarket, pero las cifras, lo que llaman en el streaming pay net change, más 5,89%, es decir, una cifra extraordinaria, ¿no? Y casi triplica la previsión del consenso. Incluso pues el tema de eliminar la opción básica sin publicidad en Estados Unidos y Reino Unido pues puede ser hasta un aliciente a futuro, pero las previsiones para el tercer trimestre, bueno, pues quedaron un poco por debajo de lo previsto, ¿no? 8,5 billones de dólares respecto a los 8,67 que está esperando el consenso, pero en márgenes está aguantando muy bien, precisamente por esa eliminación de cuentas compartidas, ¿no? Ese 22% que prevé para el siguiente trimestre respecto al 21% que está esperando el consenso, no está nada mal, incluso a nivel de BPA espera las previsiones son positivas, ¿no? Y sobre todo en el free cash flow, ¿no? La compañía está haciéndolo bien, o sea que para mí, insisto, ambos son buenos resultados con crecimientos en ventas potentes, crecimientos en abonados, pero bueno, pues tienen algunas pequeñas máculas ahí que el mercado parece que lo ha utilizado como excusa posiblemente para una toma de beneficios saludable, pero no agresiva.
Pablo, hoy es un día clave para el mercado de los semiconductores, con los resultados de TSMC, con el gigante taiwanés. Venimos de las declaraciones de China, que promete respuestas y represalias por lo que está preparando Estados Unidos. No sé, de cara a esa escalada en las tensiones geopolíticas, o mejor dicho, geocomerciales, tecnológicas, en esa batalla tecnológica, ¿cómo tiene que ser la estrategia mirando a este sector tan clave? ¿Y qué es lo que anticipáis? ¿Cómo os preparáis desde Diva Conserva Value? Bueno, la verdad es que es complejo. Hemos sido muy críticos con las consecuencias de pasar de una guerra comercial a una guerra tecnológica, pero es cierto que compañías tan importantes como la neerlandesa ASML, digamos, minimizaban el impacto que puede tener en sus cifras. De hecho, el backlog, la cartera de pedidos que dieron de 38 billion fue extraordinaria, ¿no? Incluso publicó unas cifras bastante, yo diría que bastante más que aceptables, ¿no? Con 113 unidades de litografía vendidas en el precedente trimestre, ¿no? Es decir, que las cifras que dieron son buenas y las perspectivas también. Hubo también una pequeña toma de beneficios, no solo ayer en el mercado europeo del 1,85%, sino también eso se prolongó en el mercado norteamericano. Es decir, que las grandes compañías están mucho más tranquilas que quizá los analistas estemos. Los analistas, cuando vemos que hay una guerra comercial con consecuencias pues que pueden ser sorprendentes, porque ya vimos cómo, oye, no te dejo tecnología puntera, y después China dijo, pues le voy a hacer la puñeta a Micron Technology, ¿no? O sea que ese enfrentamiento, ese golpe contra golpe puede ser muy negativo. Pero de momento las compañías están publicando unas cifras más que positivas, ¿no? Yo creo que los problemas del sector va a haber más el problema de stocks, como siempre. Vamos a ver qué ocurre con la cadena de suministros si esa guerra tecnológica no afecta a la cadena de suministros, que es mucho más importante, y por supuesto la desaceleración de la demanda. Es decir, si al fin y al cabo el consumo, que nosotros hemos sido muy timoratos, pensábamos que el consumo iba a verse más afectado con la subida de tipos, todavía está muy resistente, pues bueno, no hay problema. Pero si el consumo empieza a hacer que consumamos menos productos, menos devices, menos móviles de Apple o menos móviles de Samsung, y eso lastra la demanda, pues eso puede afectar. De hecho, nosotros lo que solemos mirar es a esos productores, a esos proveedores, suministradores de un Samsung, de un Apple, ver los pedidos que les está haciendo anticipadamente esa compañía Apple o esa compañía Samsung, y por eso así podemos prever la demanda. Se está viendo una ligera desaceleración, pero que no está siendo en absoluto grave, como incluso adelantaba la compañía de equipos de semiconductores ASML. Si hablamos de consumo y si hablamos de bueno, lo que va a ser el gasto, ¿no?, de los consumidores, está claro que va a tener ese reflejo en la economía y en el efecto de los tipos de interés. La semana que viene llega ya esa gran cita con la Reserva Federal, con el Banco Central Europeo para Inglaterra. Hay que esperar una semana más y hoy hemos visto, no tiene nada que ver a cómo funcionan nuestras economías, ¿no?, pero China, que mantenía sin cambio los tipos de préstamo, por cierto, pese a que se están esperando esos paquetes de estímulo para la economía. Con permiso de China, que tenía que apuntar esta idea, no sé si luego nos dará tiempo a hacer un monográfico sobre ella. ¿Qué esperas de esa reunión con Powell, con Lagarde? Por cierto, antes que nada, estoy viendo que justo ahora mismo está empezando a publicar Taiwan Semiconductor. Lo digo como apostillado. Y el beneficio neto incluso ha superado las estimaciones del consenso. Están saliendo justo ahora mismo. Y excelente dato, Eva, de margen bruto. Parezco periodista, ¿verdad? Parezco que estoy dando la primicia. Es que ya tienes mucho rodaje, Pablo. El margen bruto ha superado las estimaciones, 54,1%, se esperaban 53,5%. Es decir, lo que hemos venido diciendo, o sea que al final esas compañías siguen dando buenas cifras, todavía no han salido las estimaciones, pero como primera lectura parece que los resultados de Taiwan Semiconductor, ya mayor en capitalización del sector, lo está haciendo bastante bien. Sobre Powell, sobre las decisiones, la verdad es que ha perdido un poquito de impacto el mercado. Por supuesto, la temática de inflación llevamos 2 años con ella. Yo creo que viendo la probabilidad del consenso, que prácticamente se acerca al 100% para la subida de tipos de la semana que viene, tanto en Estados Unidos como en Europa,
es raro que haya, digamos, que haya ese impacto en mercado, esa sorpresa. Vamos a quedarnos más con el discurso que nos dé Jerome Powell y Christine Lagarde, que no deberían cambiar tampoco. Es decir, esperar cambios en el discurso sería muy raro. Desde luego, en el discurso de la FED no lo creemos, es decir, va a haber una pausa después de la subida de tipo de 25 puntos básicos del día 26. Y en el caso del BCE es curioso porque la inflación subyacente se ha revisado al alza una décima respecto al dato preliminar de junio, hasta el 5,5%, y sin embargo algunos miembros del BCE han comentado que, bueno, que a lo mejor básicamente que tiene que hacer lo que hace la FED y pivotar ya. Yo creo que es un poquito prematuro, pero creo que la intencionalidad ha sido frenar la apreciación del euro, que puede perjudicar sobre todo a los grandes exportadores alemanes, y así pues compensar un poco esa depreciación que está teniendo el dólar desde que la FED parece que ha controlado mucho mejor la inflación con las últimas tasas rondando el 3%, ¿no? Así que, bueno, quizá más interesante los comentarios de Christine Lagarde que los de Jerome Powell por las sorpresas que puede causar, pero yo creo que eso más o menos el camino está atado. Los analistas lo que nos preocupa es cuando no tenemos muy claro por dónde va el camino, ¿no? O qué puede adoptar un banquero central. Y yo creo que ahora el camino está más o menos claro. Camino y a la espera, eso sí, de que presente todo el tejido español, empresarial español, quería preguntarte cuál es vuestra posición, cuál es vuestra estrategia desde IVA Casa Favalio. Bueno, de momento, Eva, hemos mantenido un peso muy importante y muy relevante en el sector tecnológico, sobre todo por la visibilidad que nos dan. No descartamos que haya una toma de beneficios en el corto plazo, pero la solidez de las cifras de un Apple, Microsoft y Alphabet, que están en máximos prácticamente históricos, nos da mucha tranquilidad. Esas son las 3 de las 7 grandes que tenemos. No teníamos Tesla, no teníamos Netflix, precisamente porque preveíamos que podía haber alguna duda sobre las expectativas de las compañías y, bueno, así ha sido, pero no pensábamos que iban a ser malos resultados. Insisto que no creo que hayan sido malos resultados, pero nos dan más visibilidad esas otras compañías. Y lo que sí estamos haciendo, otra primicia, desde la semana pasada, preveyendo que los bancos se habían quedado un poquito retrasados, nuestros top pick internacionales son JP Morgan y en el caso europeo BNP e Unicrédito, pues están funcionando bien. Es decir, hemos visto la gran banca norteamericana, incluso un Citi que ha sido el único que ha caído un poco, o Goldman, que se esperaba que las cifras iban a ser muy, muy malas y ayer subió un 0,78%, pero es que el resto del sector bancario, US Bancorp subía ayer más de un 6%, hemos visto incluso Citizen Financial subiendo un 6,4%, es decir, bueno, pues esa apuesta por ir recuperando peso del sector financiero nos está funcionando muy bien y hemos hecho también algún ETF en el sector bancario europeo que se había quedado un poquito retrasado y pensamos que esas mejoras en los márgenes, los niveles de rentabilidad, buena solvencia y todavía una mora contenida nos puede dar quizás sea el sector que puede darnos más sorpresa. Y por último, sorprendidos en negativo con el sector farma, ¿no? que podría ser un defensivo, que las cifras son bastante sólidas y, sin embargo, el apetito del inversor por el sector farma está bastante lejos, ¿no? No hemos tomado posiciones porque vemos que esa debilidad del momentum puede no darnos un buen desempeño y por eso hemos preferido incrementar posiciones desde la semana pasada en el sector bancario. Pues muchísimas gracias una vez más por este madrugón. Un jueves más, día intenso, día de resultados. Pablo García, director de IVA Casa Favalio, gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Un cargo más, ya a partir de ahora, cronista. Exacto, sí. Bueno, esta noche ha sido dura, que aquí el pequeño nos ha dado una noche que tengo unas ojeras que parece que estamos por ahí de fiesta. Pero los focos lo cubren, no pasa nada. Pablo, gracias, un placer. Igualmente, gracias, Eva. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.